La quebrada de Humahuaca impacta por sus colores y sus silencios. Fue declarada Patrimonio Cultural Protegido por la UNESCO y es uno de los destinos más visitados en la provincia. Uno de los pueblos más antiguos que conforma la quebrada es Humahuaca. Allí las casas son de adobe, las calles angostas y empedradas, apenas iluminadas por viejos faroles anclados en el tiempo. Ocupando el centro de la pequeña ciudad, fiel testigo de la colonización española, aparece la iglesia de la Candelaria, con sus típicos campanarios mirando al horizonte. Y a metros de ahí, en la cima de la quebrada, se puede admirar el monumento a la independencia de Humahuaca, que rinde homenaje a todos los argentinos caídos en la guerra por la emancipación nacional. El pueblo de Humahuaca se levanta a 2.939 metros de altura. Fue fundado en 1594 y su nombre hace referencia a una antiquísima leyenda aborigen. Todos los días, a las 12 en punto, los turistas llegan hasta la pequeña plaza de Humahuaca para ver cómo la figura del patrono San Francisco Solano sale desde las ventanas del centro cívico para ofrecer su bendición. Este hecho festivo se repite sin interrupciones desde el 2 de febrero de 1940. Humahuaca es color, pasado y silencio. También lo son sus artesanos, que todos los días bajan del cerro al pueblo a vender sus tejidos, realizados con una técnica que fue heredada de generación a generación a través de los siglos. A 40 kilómetros de Humahuaca, por un camino salpicado de colores, se llega a Tilcara, una ciudad de casas bajas, calles empinadas y silencios perpetuos. Este pueblo exhibe la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Tilcara, con su peculiar arquitectura. Y el Pucará, una fortaleza levantada hace 900 años por los Omahuacas, primeros pobladores de Tilcara. Este hito arqueológico domina la ciudad y, pese al paso del tiempo, su construcción se mantiene casi intacta. Cuando se abandona Tilcara, el camino vuelve a impactar por su belleza natural. La soledad es el signo de la ruta hacia Purmamarca. Una ciudad ubicada a 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Purmamarca es el Cerro de los Siete Colores, un espectáculo natural sin comparación en el mundo. Sus calles vacías, inalterables a los años, y la soledad. En Purmamarca vive gente tranquila, sin apuro, que todos los días teje frazadas y ponchos, moldea el barro de sus cacharros artesanales y trabaja la madera para ofrecer al turista sus mejores instrumentos musicales. A pocos kilómetros de Purmamarca y el Cerro de los Siete Colores se encuentra Uquía, una pequeña población agrícola que muestra con orgullo su iglesia de paredes blancas y campanas forjadas por herreros que la memoria ya olvidó. En Uquía, sus artesanos son muy hábiles con la lana y también con el barro, que transforman en pintorescos cacharros norteños.
Cuesta arriba, dejando atrás los 7 colores del cerro, se encuentra Salinas Grandes, una solitaria extensión de 60 kilómetros de largo, donde el sol y la sal reinan sin competencia desde hace cientos de años. En Salinas Grandes nada crece, el cielo brilla a toda hora y los cerros duermen su siesta eterna junto al horizonte azulado. Fue fundada el 16 de abril de 1582 por don Hernando de Lerma, allí donde el conquistador proclamó que Salta pertenecía a la corona española. Muchos años después, se levantó la iglesia y convento de San Francisco. Se trata de una bella pieza arquitectónica, remodelada hacia fines del siglo XIX por monjes franciscanos italianos y declarada Monumento Histórico Nacional. La Catedral de Salta, ubicada en el corazón de su capital, terminó de construirse en 1882. Tiene un fuerte estilo italiano gótico, unos hermosos vitrales y su perfil embellece una ciudad caracterizada por la influencia de la arquitectura neocolonial. A pocas cuadras de la catedral se encuentra el convento de San Bernardo. Construido hacia fines del siglo XVI, de líneas simples, sirvió durante años como hospital público. En las afueras de la capital salteña, los colores del Valle Encantado y la Cuesta del Obispo encandilan a cualquier hora del día. No hay palabras para describir su belleza. Y finalmente, hay que dejarse llevar por la serpenteante ruta que desemboca en Cachi, uno de los lugares más lindos de los valles calchaquíes. La historia de Cachi se remonta oficialmente a 1673, pero antes de la conquista española fue refugio de los indios chicoanas, sus ancestrales moradores. Allí, exhibiendo en su fachada 3 antiguas campanas de hierro forjado, se encuentra la antigua iglesia, declarada Monumento Histórico Nacional en 1945. A la salida de Cachi hay una ruta asfaltada que recorre la geografía imponente de los valles calchaquíes. El paisaje impresiona y la fuerza de la naturaleza aparece sin maquillaje ni protocolo. Los colores se vuelven infinitos en la yesera, las ventanas y los castillos. 3 sorprendentes formaciones naturales que el tiempo y el clima cincelaron con su paciencia milenaria. La ruta de los valles calchaquíes desemboca en Cafayate, una ciudad ubicada a 1660 metros sobre el nivel del mar, que seduce por sus viñedos y el color del cielo. En Cafayate se produce vino torrontés, un varietal nacido por la exquisita combinación de humedad y temperatura de la región, ideal para el desarrollo de una uva con sabor dulce, profundo y frutado. Esta ciudad salteña, conocida como la perla de los valles calchaquíes, tiene su antigua catedral, una plaza central desbordante de flores autóctonas y un mercado de artesanías que impacta por su cálida sencillez.
Todos los sábados y jueves, exactamente a las 7:05 de la mañana, parte de la estación de ferrocarril de Salta el maravilloso Tren a las Nubes. Esta excursión turística propone un interesante recorrido de 15 horas a través del altiplano, donde la cultura regional y los paisajes naturales se apropian de todos los sentidos. El Tren a las Nubes atraviesa 29 puentes de distintas alturas, 21 túneles y 13 viaductos para completar un viaje de 217 kilómetros. Construido a principios del siglo XX, recorre un camino que bordea la cordillera oriental de los Andes, atraviesa el Valle del Lerma y trepa el viaducto La Polvorilla, a donde la altura llega a los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Al regreso, cuando las primeras sombras avanzan sobre la cordillera, el tren se detiene en San Antonio de los Cobres, una pequeña estación que espera a los turistas con sencillos puestos de ventas de artesanías y dulces regionales. Tucumán es el sol, las montañas, el río de agua cristalina y una antiquísima cultura indígena que sobrevivió al paso del tiempo y del hombre. En Tucumán crece y se multiplica el cardón, una planta con propiedades curativas que vive más de 200 años y perfila el paisaje típico del noroeste. En pleno corazón de la capital provincial se encuentra la Casa de Tucumán, un escenario clave de la historia argentina. Allí, el 9 de julio de 1816, se declaró la independencia nacional. A 180 kilómetros de San Miguel de Tucumán, la capital provincial, se encuentran las ruinas de los indios Quilmes, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país. Este lugar comenzó a poblarse hacia el año 1000 después de Cristo y con el correr de los siglos desarrolló una incipiente agricultura y ganadería, para después concluir en un casco urbano que incluyó novedosas obras hidráulicas. La historia reconoce a los indios Quilmes una tradición guerrera que colocó en serias dificultades a los conquistadores españoles, quienes tardaron 150 años en vencerlos. Tafí del Valle es el destino turístico más importante de Tucumán. Está ubicado a 107 kilómetros de la capital provincial y su nombre proviene de un vocablo aborigen que significa pueblo de entrada espléndida. Cerca de allí se encuentra el dique La Angostura, un escenario creado por el hombre que se presta a largas caminatas al aire libre y a la pesca deportiva. El dique tiene agua transparente y está rodeado por una cadena montañosa que impacta por su belleza. En Tucumán, las frutillas que se cosechan tienen un inédito color rojo y el agua que fluye por los ríos de piedras ancestrales alimenta la caña de azúcar y el limón, dos productos básicos de la economía tucumana.
En Catamarca sobresalen las montañas de la cuesta del Portezuelo, las ruinas del Xincal exhibiendo su pasado incaico, las acequias desbordantes de agua clara y la hermosa iglesia de San Francisco, que domina la capital provincial con cúpulas simétricas pintadas de celeste. Catamarca es historia, estrechas quebradas y el cielo apenas salpicado por las nubes. Santiago del Estero es la provincia más antigua de la Argentina. Fue fundada en 1553 y su arquitectura aún exhibe la fuerte influencia de la colonización española. La antigua catedral tiene un estilo neoclásico tardío y un hermoso bajorrelieve que muestra a Jesús y a María Magdalena. Las termas de Río Hondo son una de las principales atracciones de la provincia. Miles de turistas, sin importar la edad, aprovechan la acción terapéutica de sus aguas y la comodidad de sus hoteles. A pocos minutos de las termas, sobre el río Dulce, se encuentra el dique y el lago frontal. Un espejo de agua perfecto para caminar por sus orillas, pescar y practicar deportes náuticos.